¿Qué harías si perdieras a tu hijo y, en medio del dolor más desgarrador de tu vida, Dios te diera algo completamente inesperado que cambiara para siempre tu comprensión sobre el sufrimiento? Sé que esta pregunta incomoda, que toca en una herida que muchos ni siquiera quieren imaginar, pero necesito que me acompañes en esta historia real, porque lo que estás por descubrir va a desafiar todo lo que creías saber sobre fe, milagros y el plan de Dios. Antonia Acutis vivió la peor pesadilla de cualquier madre: ver a su hijo de 15 años partir de este mundo en cuestión de días, víctima de una leucemia fulminante. La casa se volvió un túmulo de silencio, las oraciones parecían rebotar en paredes vacías, y el futuro se veía como un desierto interminable de luto y nostalgia. Pero entonces sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. Algo tan extraordinario que haría que Antonia dijera, años después, aquellas palabras que hoy sacuden a millones: después de la muerte de Carlo, la Virgen me dio 2 hijos. Ahora entiendo. ¿Sabes esa sensación de que algunas historias parecen haber sido escritas directamente por la mano de Dios? Es como si cada detalle, cada coincidencia, cada momento de dolor y de alegría, hubiera sido cuidadosamente planeado para enseñarnos algo profundo sobre fe y esperanza. Yo viví eso de cerca, y puedo decirte, cuando presencias algo así, tu visión sobre espiritualidad cambia completamente. No estoy hablando de cuentos de hadas o de historias distantes que leemos en la Biblia y pensamos, eso era antes. Estoy hablando de algo real, palpable, que sucedió con personas comunes como tú y yo, que se levantan temprano, toman café, van a la iglesia los domingos y enfrentan los mismos desafíos que cualquiera enfrenta. La diferencia es que, en medio de esa rutina, Dios decidió escribir un capítulo tan extraordinario que hasta hoy me emociono al recordarlo. Y lo más increíble, todo comenzó con un joven que muchos llaman el santo de Internet, alguien que transformó la tecnología en herramienta de evangelización y mostró que la santidad no tiene edad ni época. Conocí a Carlo Acutis cuando todavía era apenas un chico lleno de vida, de esos que uno mira y piensa, este muchacho tiene algo especial. No era diferente de otros jóvenes de su generación, le gustaban los videojuegos, la programación, usaba la computadora con una facilidad impresionante, pero había algo en el que llamaba la atención, una conexión profunda con Jesucristo que parecía natural, espontánea, como si hubiera nacido ya entendiendo el Evangelio de una manera que muchos adultos tardan toda la vida en comprender. Asistía a la misa diaria, no porque sus padres lo obligaran, sino porque él genuinamente amaba estar en la presencia de Dios a través de la Eucaristía. Incluso creó un sitio web catalogando milagros eucarísticos por el mundo, mostrando que su devoción no era solo sentimiento, sino también acción concreta. Carlo vivía el cristianismo de una manera tan auténtica que te hacía cuestionar, ¿realmente entiendo lo que significa seguir a Cristo? Era imposible estar cerca de él y no sentir ganas de ser una mejor persona. Pero la vida tiene de esas vueltas que nadie espera, que nadie quiere, que ninguna oración parece capaz de impedir. En 2006, con apenas 15 años, Carlo fue diagnosticado con leucemia. En cuestión de días, aquel joven vibrante, lleno de planes y sueños, partió de este mundo. La noticia se esparció rápido, y lo que podría haber sido apenas otra tragedia familiar se transformó en algo mucho mayor. Su muerte precoz, en lugar de apagar su luz, encendió una llama que hasta hoy se expande por el mundo entero. Jóvenes cristianos que nunca lo conocieron personalmente pasaron a verlo como ejemplo, iglesias comenzaron a contar su historia, testimonios de fe se multiplicaron. Y yo, que compartí el cuarto con él, que escuché sus oraciones nocturnas y vi su dedicación al culto y a la alabanza, me quedé allí preguntándome por qué Dios permitió que alguien tan especial partiera tan temprano. Pero la respuesta a esa pregunta solo vendría después, de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría imaginar. La casa de los Acutis nunca volvió a ser la misma después de aquel octubre de 2006. Antonia, la madre de Carlo, caminaba por los pasillos como un alma en pena, tocando las cosas que él había tocado, sentándose en los lugares donde él se sentaba,
tratando de encontrar algún rastro de su presencia que la consolara. El luto devastador que se instaló en aquella familia era del tipo que te quita el aire, que hace que cada mañana sea una batalla solo para levantarse de la cama. Yo veía eso de cerca, y te confieso, hay dolores que ninguna palabra consigue alcanzar, ningún abrazo consigue curar. La religión habla mucho sobre la cruz, sobre el sufrimiento redentor, pero cuando eres tú quien está cargando ese peso, cuando es tu hijo quien partió, la teoría se convierte en algo casi insoportable de vivir. Antonia lloraba en sus oraciones, cuestionaba en silencio, buscaba respuestas que parecían no llegar, y la casa, antes llena de risas y del sonido del teclado de Carlo programando, ahora estaba marcada por un silencio que gritaba ausencia. Lo que más me impactaba era ver cómo la fe de Antonia, aunque sacudida, no se quebraba completamente. Ella seguía yendo a la iglesia, seguía rezando el rosario, seguía buscando a Dios incluso cuando las lágrimas le impedían ver con claridad. Es fácil tener espiritualidad cuando todo va bien, cuando los milagros vienen rápido, cuando los sermones del domingo parecen escritos exactamente para resolver tu problema. Pero, ¿qué pasa cuando Dios parece silencioso? ¿Qué pasa cuando tus estudios bíblicos no encuentran versículos que calmen el dolor de perder un hijo? Antonia vivió eso. Ella persistía en la fe incluso en medio de las lágrimas, incluso cuando su corazón estaba destrozado. Y había algo misterioso en su manera de lidiar con todo, una convicción profunda, casi inexplicable, de que Carlo estaba en casa, no en el sentido metafórico bonito que usamos en los devocionales, sino en el sentido real, palpable, de que él había llegado exactamente donde siempre quiso estar, junto a Dios. Pero conocer esa verdad teológica no quitaba el dolor práctico de la ausencia. La mesa tenía un lugar vacío, las navidades eran diferentes, los cumpleaños dolían. Antonia enfrentaba esa contradicción que muchas madres en luto conocen, la certeza de que tu hijo está bien, combinada con la agonía de no poder abrazarlo más. Yo la veía luchar con eso todos los días, y me preguntaba cómo alguien podría sostener tanta fe en medio de tanto dolor. Es el tipo de cosa que te hace repensar todo lo que creías saber sobre adoración, sobre lo que significa realmente confiar en la providencia divina. Porque una cosa es cantar canciones de louvor sobre confiar en Dios en los buenos tiempos, y otra completamente diferente es seguir confiando cuando tu mundo se desmorona. Y ahí estaba Antonia, en ese valle de sombra, caminando paso a paso, con una convicción que yo aún no entendía de dónde venía. Fue en medio de ese dolor profundo que algo comenzó a cambiar. Antonia, que siempre había tenido devoción mariana, intensificó su relación con la Virgen María de una manera que yo nunca había visto antes. No era solo rezar el rosario mecánicamente o ir a las celebraciones marianas por tradición. Era algo más íntimo, más real, como si ella hubiera encontrado en María una madre que entendía exactamente lo que era perder un hijo. Y mira, yo sé que para muchas personas esto puede sonar extraño, especialmente en una época donde la espiritualidad a veces se reduce a conceptos abstractos y motivación barata, pero lo que vi en aquella casa fue una experiencia genuina de la presencia divina, algo que transformaba el ambiente. Antonia comenzó a sentir una paz que no venía de ella misma, un consuelo que no era simplemente psicológico o emocional. Era como si el cielo estuviera tocando la tierra en aquel lugar, preparando algo que ninguno de nosotros podía prever todavía. Y aquí viene un detalle que me da escalofríos hasta hoy. Todo esto se intensificó particularmente cerca del día de Nuestra Señora del Pilar, el 12 de octubre. Carlo había partido en octubre, y ahora octubre volvía con un simbolismo completamente diferente. Es como si Dios estuviera usando las mismas fechas, los mismos momentos del calendario, para escribir una nueva historia sobre la anterior. Antonia contaba que sentía la presencia de María de una forma casi tangible, especialmente cuando oraba pidiendo consuelo y dirección. No eran visiones espectaculares ni apariciones dramáticas como las que leemos en algunos testimonios de fe. Era algo más sutil, más profundo, una certeza interior,
una paz silenciosa que invadía su corazón incluso cuando las circunstancias externas seguían siendo dolorosas. Ella sabía no con la cabeza, sino con el alma que algo estaba por venir, que Dios no había terminado de escribir la historia de su familia. Esa paz silenciosa es una de las cosas más difíciles de explicar para quien nunca la experimentó. No es ausencia de dolor, no es negación de la realidad, no es simplemente pensar positivo como esos libros de autoayuda superficiales sugieren. Es algo sobrenatural, la capacidad de sentir el abrazo de Dios exactamente cuando más lo necesitas. Antonia seguía extrañando a Carlo todos los días, seguía llorando su ausencia, seguía sintiendo el vacío en la casa. Pero al mismo tiempo, había una esperanza creciendo dentro de ella, una sensación de que la historia no había terminado en aquel cementerio. La religión verdadera no elimina el sufrimiento, pero lo transforma en algo con propósito, y era exactamente eso lo que estaba comenzando a suceder. María, la madre que estuvo al pie de la cruz viendo morir a su propio hijo, estaba preparando el corazón de Antonia para recibir algo que cambiaría todo, algo que haría que cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada oración desesperada, cobrara un sentido completamente nuevo. Y entonces, cuando menos lo esperábamos, llegó la noticia que cambiaría todo. Antonia estaba embarazada, pero no de un bebé, de 2 gemelos. Yo recuerdo el momento en que ella nos lo contó, con los ojos brillando de una manera que no veía desde antes de perder a Carlo. Era una mezcla de incredulidad, alegría, gratitud y algo más profundo que las palabras no consiguen capturar. Porque, mira, Antonia ya había pasado por tratamientos, ya había enfrentado dificultades para concebir, y después de la muerte de Carlo, la posibilidad de tener más hijos parecía lejana, casi imposible. Pero ahí estaba ella, con el resultado del ultrasonido en las manos, mostrando 2 pequeños corazones latiendo, 2 vidas, 2 milagros. Y no fue solo el hecho de estar embarazada, lo que nos impactó a todos fue la manera como sucedió, el timing divino, el simbolismo imposible de ignorar. Era como si Dios estuviera diciendo: yo no terminé con tu familia, estoy multiplicando tu alegría exactamente donde había dolor. El nacimiento de Michele y Francesca fue uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria para siempre. La sala de parto estaba llena de una emoción que iba más allá de lo normal. No era solo la felicidad típica de un nacimiento, era la sensación palpable de estar presenciando algo sagrado, algo que el Evangelio llama señal. Aquellos 2 bebés no eran solo hijos biológicos de Antonia y su esposo, eran la respuesta visible de Dios a años de oración, de lágrimas, de fe persistente, incluso cuando nada hacía sentido. El simbolismo espiritual del doble milagro no pasaba desapercibido para nadie que conocía la historia. Donde había partido uno, llegaban 2. No como reemplazo, porque ningún hijo reemplaza a otro, sino como multiplicación del amor. Es ese tipo de matemática divina que desafía nuestra lógica humana. Dios no simplemente restaura lo que perdimos, Él transforma la pérdida en abundancia de una manera que solo Él puede hacer. Y aquí está lo que me dejó completamente sin palabras. Aquellos gemelos nacieron como evidencia viva de que la intercesión funciona, de que los santos no están inactivos en el cielo, de que Carlo seguía trabajando incluso después de su muerte. Antonia siempre creyó que Carlo estaba intercediendo por la familia desde el cielo, pidiendo a Dios que consolara a su madre, que trajera nueva vida a aquella casa marcada por la ausencia. Y Dios respondió de la forma más concreta posible, con vida nueva, con risas de bebés, con el caos hermoso de gemelos que necesitan atención constante y que llenan cada rincón de la casa con alegría. La multiplicación del amor de Dios en forma de hijos no es solo poesía bonita para un sermón dominical, es realidad tangible que transforma luto en celebración, desesperanza en propósito renovado. Y mientras yo miraba a Michele y Francesca creciendo, no podía dejar de pensar: esta es la forma de Dios de mostrar que Él nunca abandona a sus hijos, especialmente cuando confían en Él, incluso en medio del valle más oscuro. Fue algunos meses después del nacimiento de los gemelos que escuché a Antonia decir algo que me marcó profundamente: ahora entiendo el PORQ. Ella estaba sentada en la sala,
con Michele en un brazo y Francesca en el otro, y esas palabras salieron de su boca con una serenidad que solo viene cuando finalmente las piezas del rompecabezas encajan. No era una declaración amarga ni resignada, era una revelación genuina, el tipo de comprensión espiritual que solo llega después de caminar por el desierto y finalmente ver el oasis. Ella entendía ahora que la vida corta de Carlo no había sido un error, no había sido un desperdicio, no había sido una tragedia sin sentido, había sido parte de un plan mucho mayor, de una narrativa divina donde cada capítulo, incluso los dolorosos, tenía su propósito específico. Carlo había vivido exactamente el tiempo que necesitaba vivir para cumplir su misión en la tierra, y ahora estaba cumpliendo otra misión desde el cielo. Esto me hizo reflexionar mucho sobre cómo Dios transforma dolor en misión, porque, mira, es fácil hablar de propósito cuando las cosas van bien, cuando los estudios bíblicos confirman lo que ya queremos creer, cuando los testimonios de fe que escuchamos en la iglesia son todos de victorias rápidas y finales felices. Pero la fe verdadera, la espiritualidad profunda, el cristianismo auténtico, esos se forjan en el fuego del sufrimiento que no tiene explicación inmediata. Antonia no recibió un manual divino explicando cada detalle. Ella tuvo que confiar, paso a paso, día a día, lágrima tras lágrima, y ahora, con los gemelos en sus brazos, ella veía claramente, su dolor había sido transformado en una historia que inspiraría a miles de familias alrededor del mundo. Su luto había sido convertido en un testimonio viviente del poder restaurador de Dios. La pérdida de Carlo había preparado su corazón para recibir a Michele y Francesca de una manera completamente diferente, con una gratitud más profunda, con una conciencia más aguda de que cada vida es un regalo precioso. La vida corta de Carlo no fue un percurso interrumpido, fue un percurso completo, perfectamente planeado por Dios. 15 años que valieron más que muchas vidas de 80, porque no se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad de propósito. Carlo cumplió su misión, mostrar al mundo que la santidad es posible en la era digital, que los jóvenes pueden ser profundamente devotos, que la devoción eucarística no es cosa del pasado, y ahora, a través de su intercesión, estaba continuando su misión de formas que nunca podríamos haber previsto. Esta es la gran verdad que Antonia finalmente comprendió y que ella quiere que el mundo sepa: ningún sufrimiento es inútil cuando es vivido con fe. Cada lágrima derramada en oración puede convertirse en semilla de milagro, cada noche oscura puede preceder un amanecer glorioso, y cada pérdida, cuando es entregada en las manos de Dios, puede transformarse en multiplicación de vida, de amor, de propósito eterno. Era como si todo el dolor hubiera sido necesario para preparar el terreno donde florecería algo aún más bello, pero la historia no terminó con ese entendimiento. De hecho, apenas estaba comenzando a revelarse en toda su dimensión. Las intercesiones de Carlo, después de su muerte, comenzaron a multiplicarse de manera impresionante. No estoy hablando solo de Michele y Francesca, que ya eran un milagro extraordinario en sí mismos, sino de decenas, centenas de testimonios de fe que llegaban de todas partes del mundo, familias que oraban pidiendo la intercesión de Carlo y experimentaban curaciones inexplicables. Jóvenes que descubrían su vocación después de conocer su historia, personas que volvían a la religión después de años alejadas, tocadas por el ejemplo de aquel muchacho que transformó su corta vida en un evangelio viviente. Era fascinante ver cómo alguien que había partido tan joven continuaba impactando vidas de formas tan concretas. Carlo se había convertido en ese tipo de santo que no está guardado en las páginas de la historia antigua. Él estaba activo, presente, respondiendo oraciones, cambiando destinos. Los gemelos, Michele y Francesca, eran el sinal vivo y respirante de esa intercesión poderosa. Cada vez que los veía corriendo por la casa, riendo, jugando, llenando los espacios que antes estaban marcados por la ausencia, yo pensaba: estos niños son la prueba de que la muerte no tiene la última palabra. Ellos eran la respuesta tangible a las oraciones de Antonia, pero también eran la demostración de que Carlos seguía amando a su familia desde el cielo, seguía cuidando de ellos, seguía pidiendo a Dios por su bienestar. Y esto no es fantasía mística ni wishful thinking, como dirían los escépticos.
Es doctrina católica sólida, la comunión de los santos, la creencia de que aquellos que están en el cielo pueden interceder por nosotros que seguimos en la tierra. Carlo estaba ejerciendo esa intercesión de manera poderosa, y los milagros eran la evidencia innegable. Por todo el mundo, comenzaron a surgir relatos de milagros conectados al joven santo. Una madre en Brasil cuyo hijo fue curado de una enfermedad grave después de orar pidiendo la intercesión de Carlo. Un padre en España que recuperó la fe perdida después de visitar una exposición sobre los milagros eucarísticos que Carlo había catalogado. Jóvenes cristianos en Asia que encontraron propósito de vida al conocer su ejemplo. La lista seguía creciendo, y cada historia confirmaba algo que la Biblia siempre enseñó pero que a veces olvidamos. La comunión de los santos no es solo teoría teológica, es realidad activa y transformadora. El cielo no está distante ni desconectado de lo que vivimos aquí. Hay un hilo invisible, pero real, conectando nuestras oraciones con aquellos que ya están en la presencia de Dios. Y Carlos se había convertido en uno de esos puentes luminosos entre el cielo y la tierra, demostrando que la adoración verdadera y la devoción genuina generan frutos eternos que continúan multiplicándose mucho después de que nuestro tiempo en este mundo termina. Michele y Francesca crecieron en una atmósfera única, rodeados por la memoria espiritual de un hermano que nunca conocieron físicamente, pero que estaba profundamente presente en la vida de la familia. Desde pequeños, ellos escuchaban historias sobre Carlo, cómo él amaba a Jesucristo, cómo pasaba horas en adoración, cómo usaba sus talentos con computadoras para crear algo que glorificara a Dios. No eran historias contadas con tristeza, sino con alegría y orgullo. Antonia y su esposo se aseguraban de que Carlo no fuera solo el hermano que murió, sino el hermano santo que ahora intercede por nosotros desde el cielo. Y esa diferencia de perspectiva cambió todo. Los gemelos crecieron sabiendo que tenían un protector especial, alguien que velaba por ellos de una manera que iba más allá de lo ordinario. La infancia de ellos era iluminada por esa conciencia espiritual, transformando la casa de los Acutis en un lugar donde lo divino y lo cotidiano convivían naturalmente. La vida familiar estaba marcada por la fe de una manera muy concreta y práctica. No era aquella religiosidad superficial de ir a la iglesia solo en las grandes fiestas. Era un cristianismo vivido en el día a día, oraciones antes de las comidas donde se pedía la intercesión de Carlo, conversaciones sobre la Eucaristía y sobre cómo Carlo la amaba, visitas regulares al sagrario donde los gemelos aprendían desde pequeños a estar en la presencia de Dios. Antonia había aprendido con todo lo que vivió que la espiritualidad no es algo separado de la vida real, es el fundamento de la vida real. Y ella estaba transmitiendo eso a Michele y Francesca de la forma más natural posible. Ellos veían en su madre un ejemplo vivo de que es posible confiar en Dios incluso después de pasar por el valle más oscuro. Veían en su familia una prueba de que el culto y la adoración no son obligaciones aburridas, sino fuentes de alegría verdadera y propósito profundo. Y así, la casa que antes había sido marcada por el silencio de la ausencia se llenó nuevamente de vida, de risas, de aquel caos hermoso que solo los niños pueden traer. Pero había algo diferente en aquella alegría, estaba fundada en una conciencia profunda de que la vida es un regalo precioso y temporal, de que cada día es una oportunidad para amar y servir, de que la familia no termina con la muerte física. Era la unión entre cielo y tierra dentro de la casa, algo que no se puede fabricar ni forzar, solo vivir cuando realmente creemos en lo que la Biblia enseña sobre la vida eterna. Michele y Francesca estaban creciendo en un ambiente donde los milagros eran naturales, donde la intercesión de los santos era parte de la conversación diaria, donde la fe no era algo abstracto, sino la fuerza que había restaurado su familia. Y esa restauración no significaba olvidar el dolor o pretender que nunca existió, significaba integrar ese dolor en una narrativa mayor de redención y esperanza. Lo que comenzó como una historia familiar privada, se transformó en un testimonio global que inspira a millones. Antonia entendió que su experiencia no era solo para ella, era un mensaje que Dios quería compartir con el mundo. Y así, con la humildad de quien realmente entendió el significado del sufrimiento redentor,
ella comenzó su misión pública, viajó por diferentes países compartiendo la historia de Carlo, mostrando cómo la fe sostuvo a su familia en el momento más oscuro, explicando que los milagros no son solo eventos del pasado bíblico, sino realidades actuales para quien confía verdaderamente. No era una misión fácil revivir el dolor una y otra vez en cada conferencia, en cada entrevista, en cada encuentro con familias que estaban pasando por lutos similares. Pero Antonia había aprendido algo fundamental: cuando Dios transforma tu dolor en propósito, compartir ese dolor deja de ser solo sufrimiento y se convierte en semilla de esperanza para otros. Una de las partes más impactantes de esa misión fue la continuación del trabajo que Carlo había comenzado, la exposición de los milagros eucarísticos. Carlo había pasado años investigando, catalogando y documentando milagros eucarísticos de todo el mundo, hostias que sangraron, que se transformaron en tejido cardíaco, que permanecieron incorruptas por siglos. Era su forma de mostrar que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, no solo simbólicamente. Después de su muerte, esa exposición comenzó a viajar por el mundo entero, llegando a parroquias, catedrales, eventos de jóvenes cristianos. Miles de personas que nunca habían oído hablar de Carlo descubrían su historia a través de esos paneles, de esas fotografías, de esa evidencia tangible de lo sobrenatural, y muchos volvían a la religión, volvían a la devoción eucarística, volvían a creer que Dios todavía habla, todavía actúa, todavía hace milagros en pleno siglo XXI. La familia Acutis se había convertido en un testimonio global de cómo Dios puede transformar tragedia en triunfo, luto en misión, silencio en sermón vivo. No solo Antonia, sino toda la familia participaba de alguna forma en ese legado. Los gemelos, incluso pequeños, ya eran parte de la historia que inspiraba a otros. La transformación del luto en servicio no fue instantánea ni fácil, fue un proceso que requirió lágrimas, oración constante, momentos de duda superados por momentos de certeza, pero el resultado era innegable. En lo que el diablo intentó usar para destruir una familia, Dios lo transformó en una plataforma para alcanzar naciones enteras con el Evangelio. Carlos se había convertido en el santo milenial, el ejemplo perfecto de que la santidad no requiere hábitos religiosos ni monasterios aislados, puede florecer en un muchacho común que usa Geans, juega videojuegos y navega por internet, siempre que el corazón esté completamente entregado a Dios. Y ese legado estaba ahora atravesando generaciones, tocando abuelos que redescubrían la fe, padres que aprendían a educar espiritualmente a sus hijos, y jóvenes que encontraban en Carlo un modelo realista de santidad para el siglo XXI. Uno de los aspectos más conmovedores de la misión de Antonia es cómo ella comenzó a aconsejar a otros padres que enfrentaban el sufrimiento de perder un hijo, no con respuestas simplistas ni con frases hechas de consuelo barato, sino con la autenticidad de quien realmente pasó por ese valle y salió del otro lado transformada. Ella les decía: sé exactamente lo que están sintiendo, sé que el dolor parece interminable, que las noches son largas, que cada cosa en la casa les recuerda lo que perdieron, pero también sé que Dios no los abandonó, incluso cuando parece que sí. Esas palabras, viniendo de alguien que vivió eso en carne propia, tenían un peso diferente. No era teoría teológica ni sermones bonitos, era testimonio de fe en su forma más pura y poderosa. Antonia se había convertido en esa voz de esperanza concreta que tantos padres en luto necesitan escuchar. Alguien que no minimiza el dolor, pero que también no permite que el dolor tenga la última palabra. La esperanza que Antonia ofrecía no era ilusoria ni fantasiosa. No era ese tipo de pensamiento positivo superficial que dice todo va a estar bien sin base real. Era esperanza anclada en algo sólido, la certeza de que Dios es fiel, de que Él cumple sus promesas, de que ningún sufrimiento ofrecido a Él es desperdiciado. Ella compartía cómo la devoción mariana la sostuvo, como los estudios bíblicos le mostraron que incluso en las Escrituras vemos a Dios usando el sufrimiento para propósitos mayores, como la oración constante, incluso cuando parecía que Dios no respondía, estaba preparando su corazón para recibir el milagro que vendría. Era la fe que sustenta cuando todo se desmorona,
ese tipo de espiritualidad que no depende de las circunstancias externas, sino que está cimentada en la naturaleza inmutable de Dios. Antonia había aprendido que confiar no significa entender, y que la paz de Dios puede coexistir con el dolor humano de formas misteriosas pero reales. Y tal vez la verdad más poderosa que Antonia compartía con esas familias era esta: la certeza de que Dios continúa escribiendo la historia, incluso cuando parece que el libro se cerró. Yo pensé que mi historia había terminado cuando Carlo partió, ella decía. Pensé que viviría el resto de mi vida apenas sobreviviendo, cargando ese peso hasta mi propia muerte. Pero Dios tenía otros planes. Michele y Francesca no reemplazan a Carlo, nadie podría hacerlo. Pero son la prueba de que Dios está comprometido con mi alegría, con mi restauración, con mi familia. Esa certeza no era arrogancia ni presunción, era el resultado de haber caminado fielmente, incluso en la oscuridad, y haber visto, al final del túnel, la luz que Dios prometió que estaría allí. Y cuando otros padres escuchaban eso, algo se encendía dentro de ellos, la posibilidad de que su historia también pudiera tener un capítulo adicional, de que el luto no fuera el punto final, sino apenas una coma en una narrativa mucho mayor. Era la religión en su forma más práctica y transformadora, trayendo vida donde había muerte, esperanza donde había desesperación. Al final, toda esta historia se resume en una invitación: confiar absolutamente en la providencia divina, incluso cuando no entendemos el camino, incluso cuando el dolor es tan intenso que nos quita el aliento, incluso cuando parece que Dios está en silencio. La familia Acutis nos muestra que esa confianza no es ingenuidad, es sabiduría. Es reconocer que nuestra visión es limitada, que vemos apenas un pedacito del tapiz mientras Dios ve el diseño completo. Antonia podría haber elegido la amargura después de perder a Carlo. Podría haber cerrado su corazón, podría haberse alejado de la iglesia, podría haber cuestionado todo lo que creía sobre Dios y su bondad, pero ella eligió el camino más difícil y, paradójicamente, el más liberador: seguir confiando. Y esa decisión la llevó a experimentar milagros que nunca habría imaginado, a ver la fidelidad de Dios manifestarse de formas que superaron todas sus expectativas. La confianza absoluta en la providencia no es pasividad, es el acto de fe más activo y valiente que existe. Carlos se había convertido en ejemplo para toda una generación, especialmente para los jóvenes cristianos que buscan modelos auténticos de santidad. En un mundo donde la espiritualidad a menudo es reducida a entretenimiento superficial o a moral sin poder transformador, Carlo mostraba algo diferente: una devoción profunda que no era aburrida sino apasionante, una fe que no lo alejaba del mundo moderno, sino que le daba herramientas para transformarlo. Su amor por la Eucaristía, su dedicación a catalogar milagres, su uso de la tecnología para evangelizar, todo eso demostraba que ser santo en el siglo XXI no solo es posible, sino necesario y urgente. Y ahora, con su proceso de beatificación avanzando, con testimonios de milagros multiplicándose, con su influencia alcanzando continentes enteros, Carlos se había convertido en esa voz que dice a los jóvenes: no necesitas esperar a ser viejo para ser santo. No necesitas entrar a un monasterio para vivir radicalmente para Dios. Puedes hacerlo ahora, donde estás, con lo que tienes. La familia Acutis es, en su totalidad, una carta viva del cielo para todos nosotros. Cada miembro: Carlo desde su intercesión celestial, Antonia con su testimonio público, el Padre sosteniendo todo con su fe silenciosa, Michele y Francesca creciendo como frutos del milagro. Todos juntos forman un mensaje coherente y poderoso sobre lo que Dios puede hacer cuando confiamos en Él completamente. Es la certeza de que Dios transforma la dor en propósito eterno, de que ninguna lágrima derramada en oración es desperdiciada, de que el sufrimiento ofrecido con fe se convierte en semilla de milagros. Esta familia nos enseña que el cielo no está tan lejos como pensamos, que la comunión de los santos es real y activa, que nuestros seres queridos que partieron pueden seguir amándonos e intercediendo por nosotros de formas poderosas. Y más que todo, nos enseña que vale la pena confiar en Dios, especialmente cuando no entendemos lo que Él está haciendo, porque al final, como Antonia finalmente comprendió,
todo cobra sentido cuando miramos con los ojos de la fe.